El día martes van a pasar con el ingeniero. Hoy día vamos a terminar lo que es la parte de los gases, gas ideal y gas real. Ya con el ingeniero van a entrar a la primera ley de la termodinámica, todo lo que es calor, trabajo y esa parte. ¿Ya? Vayan anotando en el chat del Zoom su apellido, nombre y registro, por favor. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Bien. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a compartir. Voy a volver un poquito para atrás. Toda esta parte de acá ya lo hemos visto, ¿cierto? Fue la parte de la explicación de sustancias puras, donde vimos que es una sustancia pura, los estados de fase de la materia, cómo se considera y qué propiedades se toman en cuenta para una sustancia pura, los cambios de estado que había en la sustancia, qué tipo de calores iba a haber, iba a haber todo lo que es calor sensible, calor latente, ya lo vimos también. Vimos lo que es una fase. Discúlpete, una pregunta. ¿Esa diapositiva lo pasó al grupo? No, pero lo voy a subir al Classroom. Igual los videos también. Gracias. Sí, eso le iba a decir auxiliar. Los videos no los subí aún. Ah, ya. No tengan pena, hoy día lo voy a subir. Ahora sí, tengo lo que son las fases, cómo se considera un estado de líquido saturado y vapor saturado, condición de mezcla. La gráfica presión-temperatura, cómo se representaba. Un ejemplo que hicimos. La gráfica presión-volumen específico, cómo se representaba las condiciones de estado de cada punto. Y la gráfica temperatura-volumen específico, las líneas que cortan son las líneas de presión. Que eran título-calidad, cómo se representa la gráfica en 3 dimensiones, y la tabla de propiedades de la sustancia pura, que fue lo que hicimos rellenado de tabla de los ejercicios. Ahora vamos a entrar con esto. Propiedades de los gases. En sí es un pequeño repaso de lo que ustedes han llevado en Física 2 y en Química General. Primero, las propiedades que vamos a tomar en cuenta de un gas son la temperatura, el volumen y la presión. Son las propiedades que siempre se toman en cuenta en un gas. Primero, ¿por qué se toma en cuenta la presión, el volumen y la temperatura? Porque una de esas variables puede cambiar. Y nace de lo siguiente, ustedes aprendieron la ecuación general de los gases. ¿Cuál es la ecuación general de los gases? ¿Alguien la sabe? PBNDT. Correcto. Presión, volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Entonces, de esa ecuación, ustedes ven que el número de moles y el R específico o el R universal son valores constantes. Si ustedes agarran y despejan el número de moles con el R del gas, ¿de qué manera me quedaría la nueva ecuación?
¿A qué sería igual? Para que se me entienda, lo voy a entrar aquí, una pizarra virtual, en la cual yo voy a aplicar esto. Esta es la ecuación que ustedes tienen de un gas ideal. Presión por volumen, número de moles, R universal por la temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Ahora, partiendo de ahí, lo que voy a tomar en cuenta para que sea un gas o la ecuación de combinación de los gases, lo que hago es esta N y este R universal lo pongo a un solo lado. ¿Qué pasa con esta temperatura que está multiplicando? ¿Cómo pasa al siguiente lado? Al otro lado. A dividir, ¿no? Y me queda de esta manera. Esta es mi ecuación general de los gases. Y lo que hago es despejar esto para que se vuelva en esto. N, número de moles por el R universal, y me va a quedar presión por volumen sobre temperatura. Y eso digo que es constante en cada proceso de cada gas. ¿Qué quiere decir? Puede sufrir varias transformaciones el gas, pero va a permanecer constante. ¿Debido a que el número de moles es un valor constante y el R específico o el R universal también es un valor constante? Entonces, lo que va a variar o bien es la presión, o bien es el volumen, o bien la temperatura. Pero en todo el proceso, como dice la parte de transformación de energía, ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. En este caso, el proceso que va a realizar puede cambiar el volumen, pero significa que las otras dos están variando. Sí o sí se mantienen en este proceso. Dado que el número de moles no cambia, tampoco el área universal, que es una constante universal para todos los gases. Entonces, partiendo de ahí, me voy a lo siguiente. De ahí nace la ecuación de la combinación de los gases. Presión 1 por volumen 1 es igual, o sobre la temperatura 1, es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Ahora, vuelvo otra vez a compartir la diapositiva. Ahora, por eso es que mis variables de las propiedades de los gases está el volumen, temperatura y presión. El volumen es una propiedad física definida como el espacio que ocupa la materia. Cuando nos referimos al volumen, nos referimos al espacio que va a ocupar la materia en sí. El volumen de un gas muestra la posición de las moléculas que la componen o que lo componen. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, va a ocupar el volumen del recipiente que lo contenga ese gas. El volumen del gas representa el espacio disponible para el movimiento de las moléculas. ¿Qué quiere decir, digamos? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para que se contenga un gas en un recipiente? Uno, que tiene que ser de un volumen, va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene, pero también tiene que ser cerrado. Si es abierto, ¿qué va a pasar? Se escapa el gas, ¿no? Va a haber una mezcla con el aire y demás. Entonces va a ocupar justamente el volumen del espacio que lo contiene. Y esto va a depender que se encuentre desparcido o se encuentre confinado o más agrupado las partículas del gas. En este caso, mucho va a depender. El gas tiene una propiedad muy diferente al líquido. Cuando hablamos de la sustancia, hablamos de líquidos y gaseosos en los fluidos.
¿Cuál es la diferencia del fluido líquido con el fluido gaseoso? Tiene una propiedad, el gas, que es muy diferente al líquido. ¿Su volumen puede variar? Su volumen puede variar. ¿Debido a qué? ¿Pero qué se llama eso? Está bien, pero ¿qué se le dice? Sería debido en el ambiente en el que está sometido. Ya. ¿Son comprensibles? Correcto, son compresibles. Los gases son compresibles, mientras que los líquidos son incompresibles. ¿Por qué? Porque agarren una jeringa con agua y traten de comprimirla. ¿Será que va a ceder? ¿Sí o no? No, no sé. No cede. El fluido líquido lo que hace es incompresible. Por eso es que mayormente los que trabajan en la parte hidráulica de la máquina o la maquinaria, por ejemplo, la prensa, el gato hidráulico, utilizan como herramienta o como una energía lo que es el fluido líquido, ya sea a través de aceite, ya sea a través de otro componente líquido, en el cual sus factores o su propiedad de líquido es incompresible. Entonces entra mucho en la parte del líquido. Una de las características es que es incompresible. En cambio que el gas lo puedo comprimir. Por eso es que mayormente en trabajos donde se requiera mucho esfuerzo, en la parte, se utiliza la parte hidráulica y no la parte neumática. Cuando hablamos de la parte neumática estamos hablando del aire, de gas. En cambio, cuando hablamos de la parte hidráulica, hablamos de la parte de los fluidos líquidos, ya sea aceite, ya sea agua o cualquier otro tipo de fluido que sea en estado líquido. En este caso estamos hablando de las propiedades del gas. Temperatura. Es una magnitud escalar que se refiere a la energía interna de un sistema termodinámico. ¿Qué quiere decir? Que es una magnitud en la cual me permite definir o alterar la energía interna de todo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Todo cuerpo tiene una energía interna, que a la variación de temperatura también varía su energía. La temperatura de un gas hace referencia al movimiento de sus moléculas. Por lo tanto, relaciona como la energía cinética mediante la misma. ¿Qué quiere decir? A mayor temperatura va a generar un movimiento más rápido en las partículas. ¿Qué quiere decir? Va a aumentar su energía cinética. Y la presión es una magnitud física que mida la fuerza por unidad de área o el peso ejercido sobre una determinada área. La presión de un gas es proporcional al cambio de momento lineal que experimenta las moléculas al chocar o rebotar con las paredes del recipiente o consigo mismo. Como vemos acá, aquí pueden ver que el volumen inicial y este volumen final, aquí se está sucediendo una expansión, pero ocupa todo el volumen, fíjense el gas. Las moléculas solamente lo que van a hacer es, van a tener mucha más libertad para moverse, mientras cuando se comprimen, las partículas, las moléculas del gas se van a estar más apegadas. Y la ecuación de los gases, de los estados de los gases, mucho depende de las propiedades que son presión, volumen y temperatura. Para 2 o 3 fases no existe la ecuación simple que representa la relación de presión, volumen y temperatura. En todas las fases, para cualquier sustancia, siempre va a haber. Sin embargo, la fase gaseosa, especialmente la presión menores y temperaturas mayores, puede modelarse con frecuencia mediante la ecuación simple, una ecuación de estado de un gas ideal, como una ecuación más compleja del estado. ¿Qué quiere decir eso? La ecuación general
de los gases, como ya lo conocimos, presión por volumen, igual el número de moles por el área universal por la temperatura. Ahí está. La ecuación de los gases o de estado de un gas ideal viene aplicada de acuerdo a las leyes de los gases que van a ver, que son la ley de Boyle, que es a temperatura constante, la de Charles, que es a presión constante, y la de Gay-Lussac, que es volumen constante. Cuando nos referimos a la parte de la ecuación general de los gases, hablamos de esta ecuación: presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura, donde esta R es una constante para un gas en particular, siempre y cuando esto sea un volumen específico. También yo puedo determinar el R específico para cada gas, que también lo voy a determinar por tabla. Dentro de estas propiedades, como presión, volumen y temperatura para cada gas, la ecuación general es válida y se le llama gas ideal. A veces también gas perfecto. Ahora aquí entra la diferencia. ¿Cómo yo puedo diferenciar un gas ideal con un gas perfecto? En referencia, la ecuación del gas ideal es la misma, la que se va a ocupar, pero tiene algo diferente. ¿Cómo se diferencia lo que es un gas perfecto y un gas ideal? Voy a volver a compartir esta parte. Ahora vuelvo. Tipos de gases o clases de gases. Existe lo que es un gas ideal, un gas perfecto y un gas real. Eso es lo que vamos a ver a detalle. Ahora vamos a entrar con la diferencia de un gas ideal con un gas perfecto. Fíjense que es la misma ecuación: presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Pero ¿de qué depende su N, que tiene aquí número de moles, o su R? En este caso su R es lo que va a variar. El número de moles sabemos que es la masa sobre la masa molar. En este caso no va a cambiar su masa, ni tampoco su masa molar de una sustancia que se vaya a estudiar. Pero el R sí puede cambiar. Esa constante sí cambia. ¿Y de qué depende? De las capacidades caloríficas. Cp, capacidad calorífica, presión constante. Cv, capacidad calorífica, volumen constante. Ahora fíjense que en el gas ideal dice Cp y Cv constante. Y en el gas perfecto dice Cp y Cv variables. ¿Qué quiere decir? Que mucho va a depender este R de esto, lo que es el Cp y el Cv, pero está en función de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Al variar la temperatura, varía mi R universal. O R específico también puede ser. En este caso, entonces, lo que va a pasar es que también va a variar esto. Y si varía esto, entonces va a tener otros valores. En cambio, en el gas ideal se toma como referencia constante a la temperatura ambiente. A esa temperatura ambiente ya están unos valores determinados de Cp y de Cv que me dan origen al R específico, al R universal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el R universal y el R específico? Para eso le voy a explicar. Con la ecuación general de los gases. Presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar o a la masa sobre el peso molecular. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo el valor de N. Entonces va a ser la masa sobre la masa molar. Y la masa molar o el R universal sobre la masa molar me da el R específico de cada gas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a agarrar y van a entrar por tabla, que lo voy a compartir.
¿Me dice si se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bien. Esta es la tabla del Excel que yo le mandé. Y van a ver esta parte. ¿Qué dice aquí? Masa molar constante de los gases y propiedades del punto crítico. Ahora aquí voy a entrar a trabajar con todo esto, que es la primera parte que habíamos visto anteriormente. Para cada sustancia existe su ecuación, su fórmula, su masa molar correspondiente de cada gas y su constante específico de cada gas. Ahora, ¿de dónde saco este valor de R que ven acá? ¿Cómo yo lo obtengo? ¿O cómo saco este valor de masa molar? Para eso voy a entrar con un ejemplo básico. Voy a mostrarle una tabla. Voy a ver si lo tengo por acá. Una tabla periódica. Me dicen si se logra ver la tabla periódica. ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Sí, se ve. Esto es lo que ustedes Sí. utilizaron en química. ¿Sí? Química general. Primer semestre. Aquí van a ver los componentes, cómo se define o cómo yo defino cada sustancia, los valores que yo deseo. Todo lo que se trabaja en tabla siempre es un valor experimental ya tabulado y sacado. Y voy con este ejemplo, voy a reducir un poquito más. Ahí. Ahora sí, este es un ejemplo cualquiera, pero cada punto de color rojo, los números, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el número 11, representa algo. Por ejemplo, este es el número 1, el número atómico de la sustancia. El número 2, el símbolo que tiene la sustancia. El número 3, el peso atómico o la masa molecular, que es lo mismo. En este caso, representa esto, el peso atómico. El 5 es el año de descubrimiento de la sustancia. El 4 es el nombre de la sustancia. El 6 son los estados de oxidación que tiene el componente. El 7 es el radio, lo que es el radio atómico covalente. El 8 es la electronegatividad que tiene la sustancia, como lo vemos acá. El 9 es el punto de fusión, cuando la sustancia comienza a formarse en estado sólido. El número 10 es el punto de ebullición, a qué temperatura comienza a evaporarse. Y el 11 es la configuración electrónica que tiene. Entonces, ¿qué es lo que me interesa en este caso para mí? Yo quiero determinar este valor de acá. Este, el valor de la masa molar. Voy a ir con un ejemplo básico, con el agua. ¿Qué me dice esta fórmula de acá? H2O, ¿qué me está indicando? ¿Qué me indica? Yo estoy preguntando algo básico, no es nada complejo. Que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Correcto, muy bien. Entonces voy a buscar cuánto vale el hidrógeno y lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 1 que va a tener el oxígeno. Entonces para aquello voy a ocultar y lo voy a demostrar con algo básico.
Voy a ocultar esto de acá. Y es para que ustedes vean lo siguiente. Lo voy a demostrar con una calculadora también para que lo tengan. Ahora sí. Y ahora voy a compartir pantalla completa. Me dicen si se ve la calculadora, que es la que ustedes tienen. ¿Se ve? Se ve, se ve. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a buscar la primera sustancia que me indica, que es hidrógeno. Entonces voy a buscar el hidrógeno. ¿Cuánto es su peso atómico del hidrógeno? Es 1,008. 1,008. Ahora, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2, ¿no? Entonces lo multiplico por 2. Más un átomo de hidrógeno. 1, por lo que valga, diré, de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces voy a buscar cuánto vale el oxígeno. Entonces vamos a buscar oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. 16, ¿seguro? Disculpe, Teo, Redondeando. en el caso del oxígeno, su valor es 15,9999, pero se lo puede redondear a 16. No. ¿Por qué? Fíjense, ahorita vamos a ver por qué. Yo voy a poner 15,999 y le doy igual. Aprieto SD y ese es el valor. Ese valor es la masa molar del agua. Ahora, vuelvo a la tabla. Y fíjense que es el mismo valor que hay acá, 18,015. Ahora, si ustedes le hubieran puesto 16, ¿será que hubiese salido lo mismo? ¿Sí o no? No. No. Entonces tienen que ponerle el valor que corresponde, porque estos datos de tabla son exactos. Por eso se utiliza esta tabla, porque ya están hechas ya las transformaciones o cómo se tuvieron esos datos, fueron de esta manera. ¿Cómo saqué esto? Como yo lo estoy demostrando con la tabla periódica, como lo han visto. Para cada sustancia, de igual manera, de esa manera se saca. Y me tienen que salir los mismos valores que hay acá. No pueden variar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, No, claro. pero en la tarea que nos diste, en algunos valores, en algunos decimales variaba. Puede variar, pero los últimos decimales, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, los últimos decimales. Ahí está. Estos valores ya han sido sacados porque no se toman también mucho en cuenta qué cosa, digamos, o qué valores. Por ejemplo, en la tabla periódica puede seguir que sea un número más allá o hay otro valor más, digamos, que no sea solamente esto, digamos. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor de pi? 3,14 y creo que 15, 16. Ya. Y yo voy a hacer lo mismo acá. Le doy igual. Y apreté CD. Y ahora fíjense que tiene más valores. ¿Se ve? No es 3,1416, sino 3,141592,654. Entonces, que lo que se hace es redondea. Y al redondear es lo que varía un poco al final. Pero se toman en cuenta 4 cifras básicas. En estos valores de tabla que ven acá,
No se toman en cuenta 4, se toman en cuenta todos. Cuando sacan el valor, es el valor correspondiente que tiene esa sustancia. Aquí en la tabla periódica puede estar reducido. Fíjense que en la tabla periódica no pasa de 4 decimales o de 3, digamos. Pueden fijarse en todito. Ya están redondeados. A algunos le corresponde ese valor, pero a otros le corresponde otro valor más grande. ¿Ya? Ahora sí. ¿Quedó claro esta parte? ¿Cómo se saca la masa molar? Que también se lo di de tarea, ¿cierto? Sí, sí. Bien. Ahora, este R específico es el R de cada gas. En este R de cada gas, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo determino ese valor de R? Ese valor de R específico, o la constante para cada gas, es igual a la constante universal sobre la masa molar. ¿Qué quiere decir? El R universal es un valor determinado, pero la masa molar es la que cambia de acuerdo a la sustancia, como tenemos acá. Entonces vamos a ver para la primera. Voy a sacar para el agua. Entonces voy a poner el R universal, que vale 8,31447 sobre la masa molar del agua, que lo acabamos de sacar. Entonces reemplazo. La masa molar del agua es 18,015 y determino el valor. Y fíjense que sale lo mismo, 0,4615. Y no le estoy poniendo los demás decimales. Ahí está el valor. ¿Le sale ese mismo valor a usted? Ahora, este R específico, ¿cómo lo obtuve? Una pregunta, Teo, Sí. disculpe, me perdí un momento. ¿De dónde saca el 8,31 447? De acá. El R universal vale eso en las unidades de kilojoule sobre kilogramos grados Kelvin. Es una constante. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Ahora puede variar de acuerdo a las unidades que correspondan. Puede ser de otras unidades y demás. ¿Ya? Que también está en la tabla de conversiones que la tienen en la tabla del Sanger, que es la primera parte. ¿Qué es esto? El R universal también puede estar en las siguientes unidades, que lo tengo acá. Ahí está. Puede estar en kilopascales por metros cúbicos sobre kilomol grados Kelvin, puede estar en bar por metros cúbicos sobre kilomol grados Kelvin, puede estar en litro por ATM sobre kilomol grados Kelvin, BTU sobre libras mol grados Kelvin, diré grados Rankine, o pies por libra fuerza sobre libras de mol por grados Rankine, o PSI por pies cúbicos sobre libras mol grados Rankine. Estas son las unidades del R universal. Ya de acuerdo a las conversiones que yo realice, en base a esta tabla que yo tengo acá, de conversión de unidades, ya puede realizar cualquiera. Que también les di trabajo de conversión de unidades en ejercicio. Ahora, volviendo acá. Ya vimos cómo determino el valor de la masa molar y el R específico para cada gas. Pero este R específico que tienen ustedes acá, con la constante de cada gas, se está tomando en cuenta solamente en las condiciones ideales, que quiere decir a la temperatura ambiente. Pero van a ver que ese R puede variar. Se está tomando este valor a 300 grados Kelvin. En grados centígrados, ¿cuánto sería? Cero grados.
¿Seguro que es 0 grados? ¿Cuánto dice? 300 grados Kelvin a grados centígrados. Fue la parte de la segunda tarea que le di, conversión de Sí, sí, sí. temperaturas. Ya lo estoy haciendo. 26.85. Sí, correcto, ese. Ese es el verdadero valor, ¿no? Porque saben que es 273.5. Pero vamos a tomar en cuenta como 273 para que los valores sean más exactos. ¿Cuánto sería? 27, ¿no? Sí, 27. Entonces grados. eso se está tomando como una temperatura de referencia o ideal. Y de esos valores tienen los valores de CP y CB, que son la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. Y esta acá, que ustedes ven acá, es la constante adiabática de cada gas. Ahora, ¿cómo yo saco este valor de K? ¿Y cómo saco este valor de R? Vuelvo otra vez la parte de acá. Y vuelvo a hacer esto. Antes de avanzar con esto de acá y explicarlo, voy a explicar esa parte. Aquí arriba lo voy a hacer. El R específico de cada gas no es nada más que la igualdad entre la diferencia de la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante. Y ese valor de K que acabamos de ver, esa constante adiabática, no es nada más que la división de la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. De esa manera yo obtengo el valor de K y así también obtengo el valor de R. Entonces, para condiciones ideales, como me dice acá, en la teoría, voy a tener un valor de R y un valor de K, que va a depender de esto siempre y cuando sea a la temperatura de 27 grados, que es las condiciones ideales. Entonces vamos a representar esto de acá con un ejemplo. Vamos a ir con la misma sustancia, vamos a ver acá. Vamos a trabajar con el agua, que ya lo habíamos hecho. Que el vapor del agua es 0.2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Voy a sacar el valor del CP y del CB, esta diferencia. Entonces voy a restar. Y me tiene que salir este valor de R. Vamos a ver. Y coloco 1.8723 menos 4108. Le doy igual. TCD y me da el valor que ustedes tienen acá. 0.4615. ¿Vieron que sale el mismo valor? De esa manera yo obtengo el valor del R, que es la constante de cada gas. Ahora, y esta acá, que es la constante adiabática, para el agua es 1.327. ¿Y qué habíamos dicho que es? ¿Cómo saco ese valor de K? Aplicando la división del CP sobre el CB. Entonces, 1.8723 sobre 1.8723
4108. Y le doy igual. Y tengo el valor 1,327. 1,327. Y ahí está el valor de la constante adiabática. En condiciones ideales. Esto es para gases ideales. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí o no? ¿Se ha entendido? Sí, Teo. Perfecto. Entonces esto es para los gases ideales como vemos acá. Solamente todo lo que he explicado es para esto. Ahora, ¿qué pasa con gas perfecto? Un gas perfecto me dice que el Cp y el Cv va a variar, pero de acuerdo a la temperatura. Y si varía esto, también varía el R de cada gas. Entonces, ¿qué hago para aquello? Entonces, vuelvo aquí y a la misma tabla voy a ver y voy a ingresar donde dice acá. Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a diversas temperaturas. Fíjense que tengo el Cp y el Cv y la constante adiabática, pero a distintas temperaturas que tenemos acá. Esto es para el aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, para el hidrógeno, para el nitrógeno y para el oxígeno. Entonces, va a haber desde 250 grados Kelvin hasta 1000 de temperatura, como lo tenemos acá. Ahora, de acuerdo a estos valores de temperatura, va a cambiar el Cp y el Cv. Fíjense que para 250, mi Cp vale 1,003, pero a 350 vale 1,008. ¿Se ve? Ahora, si esto varía, también va a variar mi constante adiabática de cada gas, porque también varía el Cv, la capacidad calorífica volumen constante. Por ejemplo, vamos a ver el anterior. En condiciones ideales, vamos a ver para el aire, ya que está acá, el primero. Mi Cp es 1,05, mi Cv es 0,718 y mi constante adiabática es 1,4. Eso es para 27 grados centígrados. Y a diversa temperatura para el aire, como tenemos acá, ese era para 300, que es esto. Pero fíjense, si aumenta la temperatura, también va a variar mi constante adiabática y mi Cp y mi Cv. Ahí está, un ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces vuelvo otra vez acá. Esto es lo que habíamos explicado ahorita. Todo lo que es los gases ideal y el gas perfecto. La diferencia entre ellos es que el Cp y el Cv varía con la temperatura, mientras que el otro permanece constante. Y a la vez varía pues mi R específico de cada gas. Y estas son las leyes. La ley de Boyle, que es a temperatura constante, aplicando de la ley de la combinación de los gases. Esta ley de combinación de los gases es para todos, sin exclusión a nadie. Entonces tengo mi presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Si aplico la ley de Boyle, me dice que es a temperatura constante. Si es a temperatura constante, se simplifica. Si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, lo que voy a tener es que mi presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a mi presión 2 por volumen 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. La ley de Charles. Este me indica que es a presión constante. Si las presiones son constantes, simplifico
Y me va a quedar volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esta igualdad se debe cumplir siempre y cuando sea un proceso isobárico. Este es para proceso isotérmico. Y para un proceso isométrico o isocórico se aplica la ley de Gay-Lussac en los gases, que va a ser presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2, dado que el volumen 1 y 2 son iguales. ¿Se entendió? La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Sí, Teo. Ahí está. Para proceso a temperatura constante, proceso isotérmico, hago la igualación de los gases, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 sobre el número de moles es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 sobre el número de moles. Como el número de moles es constante y como es a proceso a temperatura constante isotérmico, estos son constantes, se simplifican y me queda presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y ahí está el ejemplo. Varía el volumen, varía la presión, pero la temperatura permanece constante. Y ahí está su gráfico. Un proceso donde varía el volumen, varía la presión, pero la temperatura sigue siendo la misma. Proceso a presión constante, un proceso isobárico. Lo que voy a tener para un proceso isobárico es lo siguiente. Aplico la ley de Charles, proceso isobárico, en la cual voy a tener que las presiones van a ser iguales, el mismo peso. Fíjense que es el mismo peso. No cambió la masa del peso que hay encima, ni tampoco la presión atmosférica, ni la masa del émbolo. Lo que hace es que esto que está a baja temperatura, un volumen reducido, al incremento de temperatura lo que va a hacer es expandir el gas. Porque se va a generar mayor energía cinética, lo que va a hacer es ganar esa energía para vencer la resistencia a ese peso. Entonces aumenta su volumen. Aumento de temperatura, aumento de volumen. Descenso de temperatura, descenso de volumen. Es un gas. Y aquí tenemos la ecuación que va a ser proporcional, que es una recta. Las presiones van a ser constantes, entonces lo que voy a tener que va a ser una recta. Y tengo volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Para proceso isocórico a volumen constante, y ahí está, ¿no? La misma ecuación. En este caso el volumen es constante, el número de moles es constante, y voy a tener presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Fíjense que aquí el volumen sigue siendo el mismo, está sujetado por unos topes, por esta parte de acá. No aumenta el volumen, pero puede aumentar la temperatura por efecto de este calor, de esta combustión. Y al aumentar la temperatura también va a aumentar su presión. Y ahí está el ejemplo. También es lineal. La presión versus temperatura, lo que va a pasar es que el volumen se mantiene. Ahí. Y para procesos politrópicos, cuando el calor es constante, ahí tenemos, presión por volumen 1 es igual a K, en este caso la constante adiabática, es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la constante adiabática. Y eso va a ser para procesos constantes siempre y cuando sea un proceso politrópico. Y ahí están las gráficas. Aquí podemos ver presión versus volumen, y aquí están las líneas de temperatura. Cuando K valga 1, cuando K valga 1.6, cuando K tiende a infinito, y cuando K valga 0. Son las líneas de trayectoria para procesos politrópicos. Ahora, aplicación de la ecuación de estado de un gas ideal a gas real.
Ya habíamos visto lo que es gas ideal y gas perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un gas real? En cuanto a precisión, modelar una ecuación de un gas ideal lo utilizamos de esta manera: presión por volumen específico, R específico por la temperatura. En un gas real es importante una pregunta. En la ecuación de estado es tan simple que también es conveniente y debemos saber en cuánta precisión el cambio, cuándo es conveniente. Para aquello tomamos las siguientes respuestas. Cualitativa, que es la general, la ecuación general, PBN-RT, se precisa para gases reales, conforme. 1. Disminuye la masa molar, disminuye la presión y aumenta la temperatura. En esta parte del postulado se atraviesa por lo siguiente. Fíjense, esta parte es muy importante. Es un postulado a tendencia general, pero no podemos basarnos que todos los rangos de temperatura y presión, solo podemos decir que presión por volumen R específico por la temperatura representa la característica de muchos gases reales, con la suficiente presión para muchos cálculos de ingeniería. Por lo tanto, los gases que no estén simultáneamente a presión por encima de su presión crítica y a temperatura por debajo de la temperatura crítica, ahora sí, fíjense, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuándo considero que es un gas real? Cuando están simultáneamente a presiones por encima de la presión crítica y temperatura por debajo de la temperatura crítica. Ahora, ¿dónde yo lo he visto esto? Voy a volver acá y voy a compartir esto. Voy a volver a esta parte de arriba. ¿Qué dice acá? Propiedades del punto crítico. Entonces me dice que esta sustancia tiene un punto crítico. Y de acuerdo a este punto crítico de temperatura, presión y volumen, yo puedo definir los valores del factor de compresividad Z, que ese es valor para identificar un gas real cuando es incompresible, ese factor de compresibilidad. Entonces lo que voy a tener es la temperatura crítica y la presión crítica, en base a lo que me dice este enunciado que acabamos de ver. Lo tengo acá. No estén simultáneamente a presión por encima de la presión crítica y a temperaturas por debajo de la temperatura crítica. Ahora sí. Ahora, ese factor de compresibilidad es la respuesta cuantitativa para la pregunta relacionada con la presión o con la precisión de presión por volumen, R específico por la temperatura, para cada gas real está dada por los factores de compresibilidad. Para gas real, la ecuación de estado de un gas ideal puede modificarse. Y lo que hace a la ecuación general de los gases, se le aumenta este valor de Z, donde Z es el factor de compresibilidad y está en función determinada empíricamente, que quiere decir que yo lo puedo determinar a simple ojo, como también lo puedo tabular, donde me dice presión por temperatura de cada gas. Ese factor de compresibilidad se puede considerar como un factor de corrección. En la ecuación de estado de un gas ideal, se puede aplicar un gas real. Se han publicado tablas o cartas de factores de compresibilidad para algunos gases, donde se muestran las cartas de compresibilidad en función de presión y temperatura. Esas son mis variables a tomar para determinar Z.
Ese factor de complejidad Z nos ayuda a determinar si se puede usar o no la ecuación del gas ideal. Si Z vale 1 o casi 1, la ecuación de un gas ideal se puede usar. ¿Qué quiere decir? Si esto vale 1, Z vale 1, ¿cambia algo a la ecuación del gas ideal? ¿Sí o no? No cambia. No cambia. Pero en el caso que no se aproxime a 1, entonces se usa la ecuación de corrección, que sería la ecuación de los gases reales. Y ese factor de complejidad se puede determinar para cualquier gas si se usa la tabla generalizada de compresibilidad y la tabla generalizada donde se deben usar la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Cómo se obtiene esa presión reducida? No es nada más que la presión de dato sobre la presión crítica. Y la temperatura reducida es la temperatura de dato sobre la temperatura crítica. Donde la presión crítica y temperatura crítica son presiones y temperaturas del punto crítico, que es lo que había mostrado acá. Estos valores. Me van a dar un valor de temperatura y presión, y con esta temperatura y esta presión determino la presión reducida y la temperatura reducida. También puedo determinar el volumen reducido, que también lo voy a explicar cómo se obtiene. Ahora sí, vuelvo otra vez. Esto de acá es un procedimiento, cómo identificar un gas real y cómo yo puedo encontrar el factor de corrección o de compresibilidad de cada gas. Una vez que obtengo mi presión reducida y mi temperatura reducida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar para cada gas en base a una carta donde van a estar la gráfica para los gases reales. Si el factor de compresibilidad es 1, es un gas ideal. Pero si el factor de compresibilidad me da que es mayor a 1, Z es diferente de 1, si presión por volumen, número de moles por área universal sobre la temperatura es mayor a 1, el volumen molecular es significativo. Entonces sí, necesito tomarlo en cuenta. Pero si es menor a 1, la fuerza de atracción intermolecular son de mayor importancia. Aquí se toma en cuenta más el volumen y aquí se toma en cuenta mayormente la fuerza. Entonces, ¿cómo yo lo puedo determinar en una gráfica esos valores? Fíjense que yo tengo aquí Z, presión, y estos son los valores de determinar de acuerdo a cada sustancia que hay, de cada gas. Este es el valor para un gas ideal cuando valga 1 y cuando sea distinto de 1. Ahora, ¿cómo yo lo voy a determinar eso? En un ejemplo básico. Antes de esto, voy a volver y voy a entrar a la tabla. Esta es la tabla que ustedes tienen. Y aquí también está esa carta. Me voy casi hasta el final. Y ahí la van a poder encontrar cómo determinar Z, el factor de compresibilidad. Ahí está. ¿Qué dice aquí?
factor de compresibilidad Z es igual a la presión por el volumen sobre el área específico sobre la temperatura. Toda esta recta, donde está el 1, el 0.9, el 0.8, el 0.7, el 0.6, el 0.5, 0.4 y 0.3, hasta 0.0, son valores de Z, del factor de compresibilidad. Y esta parte de la línea horizontal son los valores de las presiones reducidas, o sea, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, todas estas líneas horizontales que tenemos acá. Fíjense, de acuerdo a estos valores voy a tener que trazar hacia arriba. Y aquí está. Gráfica generalizada de compresibilidad de Nelson-Ober. ¿Cómo determino mi presión reducida? Es la presión de datos sobre la presión crítica. ¿Cómo determino mi temperatura reducida? Es la temperatura de datos sobre la temperatura crítica. ¿Y cómo determino mi volumen reducido o presurizado? Mi volumen reducido es el volumen de datos sobre el área específico por la temperatura crítica sobre la presión crítica. De ahí determino los valores. Nota, solamente yo puedo ocupar esta tabla con las siguientes condiciones. Si la desviación es mayor al 1%, si la temperatura reducida va desde 2.5 hasta 15, Z de compresibilidad 1 y mi temperatura reducida es de 3. Esta nota solamente me indica los factores a utilizar. Esta tabla. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Ya sabemos que esta es presión. Ya sabemos que esta es Z. Ahora fíjense que va a haber dentro de ella, acá, otros valores que parten de este punto de 1. Esta línea inclinada, donde está 0.6, 0.6, 0.07, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, y fíjense que sigue yendo más allá. 1 son valores de temperatura reducida, que va a depender esa línea del valor que ustedes saquen de temperatura reducida. Todas estas líneas que están así son líneas de temperatura. Y ahora fíjense que hay otros valores de una línea segmentada. ¿Se ve? Que es 6.5, 4, 3.5, 3, 2.6. ¿Se ve? Esta línea. Sí, se ve. Esas líneas que ustedes ven son de volúmenes reducidos. Aquí está. Estas son temperaturas reducidas y estos valores de acá son volúmenes reducidos. Que va hasta 0.7. Ahí está. 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.5. Estos valores son los que me indican. Ahora, estos valores de 1.5, 1.15, 1.20, 1.23, 1.4 son los valores de la temperatura reducida que va hasta el 5. ¿Qué quiere decir? Que solamente esta tabla me sirve para presiones bajas. ¿Qué quiere decir? Que sean mayores a 0, pero menores a 1. ¿Se entiende? Que mi presión reducida tiene que ser menor que este valor. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la desviación del 1%? Ya. Esto de aquí es lo que está indicando. Es la diferencia que se va haciendo de cada uno de ellos. ¿Cuánto es la diferencia, por ejemplo, de 0.6 a 0.7?
¿Cuánto ha incrementado? Si le sumo 0,1. ahora, ese 0,1 es lo que he incrementado, pero lo que me dice la desviación que va a tener es del 1%. Si lo llevo a porcentaje, ¿cuánto sería? Sería el 0, sería el 1% nomás. El 1%. En este caso, Porcentaje. el porcentaje. Lo que me está indicando solamente lo que va a incrementar de cada desviación que va a haber. Esa pequeña diferencia. Pero solamente puedo utilizar esta gráfica bajo estas condiciones. Esto es lo más importante. Que las presiones sean bajas, que sea menor a 1, pero mayor a 0. Puedo utilizar esta gráfica. Pero, si las presiones son intermedias, utilizo esta otra gráfica. Para mayores a 0, pero menores a 7. Ya utilizo esta otra, que es un poquito más grande. Ahí está. Lo voy a poner. Fíjense que lo mismo, Z, presiones reducidas. Fíjense que estas son las líneas que voy a tener de cada valor. Volúmenes reducidos, la línea discontinua, y las líneas continuas son temperaturas reducidas. Y fíjense que acá también me da la señalización. Y ahí está. Presión reducida, temperatura reducida, volumen reducido. Y esa es la gráfica de compresibilidad de Nelson-Ober, que se utiliza para gases reales. Ahí está. Y esta es otra cosa que ya también se puede utilizar, pero para más adelante, para otros análisis. Hasta aquí, ¿se entendió lo que es el gas real? Sí, Teo. Bien. Entonces, fíjense que lo voy a volver a compartir esta parte. Entonces, aparece lo que son los gases reales, que aumenta el factor Z, que es el factor de compresibilidad. Y recuerdo lo siguiente. Que el número de moles no es nada más que la masa sobre la masa molar. Y esa masa, si lo paso a dividir acá, voy a tener el volumen específico. Y la masa molar sobre el R universal sobre la masa molar me da el R específico. Que también lo puedo ocupar con esta ecuación. Presión por volumen específico sobre el R específico por la temperatura. Y esto es lo que ustedes están viendo en esta gráfica de acá. Z es igual a la presión por el volumen específico sobre el R específico por la temperatura. Que es lo mismo que hay acá. Aquí. Y el de coeficiente variable es como obtener este valor de Z. ¿Y cómo lo obtengo? Aplicando esta ecuación. Presión que va a ser A más B por P más C por P al cuadrado más. No se Esto, ve. ¿no se está viendo? Ya. Esta parte de los gases reales. Presión por volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura por Z, que es el factor de compresibilidad. Ustedes saben que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Esa masa lo paso de dividir al volumen, me queda volumen específico. Y el R universal sobre la masa molar me queda el R específico. Y de aquí despejo Z. Esto que está multiplicando pasa a dividir y me queda presión por volumen sobre el R específico por la temperatura. Esto de acá es lo mismo que está acá. Z es igual a la presión por volumen sobre R por la temperatura. Eso me da Z. También lo puedo determinar con la ecuación de coeficientes viriales, que es presión por volumen sobre R por temperatura, que es igual a A más B por P
más C por P2 por P al cuadrado más D por P al cubo y así sucesivamente. ¿De dónde salen estos valores de coeficiente y variable para determinar Z? Ustedes van a entrar acá, en esta parte de la tabla, y también está esa parte aquí, al inicio casi. Y aquí está. Calores específicos de gases ideales de varios gases comunes a diversas temperaturas en función de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que mi valor de Cp y Cv depende de la temperatura. Y aquí está A más B por T más C por T al cuadrado más D al cubo. Pero este es para la capacidad calorífica. Si ya tengo la capacidad calorífica, yo también puedo tener R. De esta manera también se puede obtener el Cp y también se puede obtener el Cv. Pero en este caso, para el Cp. Aquí está el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de D, que ya son constantes. Y lo que cambia es la temperatura en grados Kelvin, de acuerdo a la sustancia que haya. Puede ser aire, amoníaco, azufre, benceno, distintas sustancias. Y hasta puede ser agua. Si ustedes agarran, reemplazan estos valores de acá, a ver, aquí, 32.27 sería el valor de A, más B que vale. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esto, cómo se saca. Voy a copiar tal como me indica acá, esta ecuación. A, ¿cuánto vale A para nosotros, para el agua? 32.24. Ya. Más B. ¿Cuánto vale B? 0.19. 23 por 10 al exponente menos 2. Ya. Eso por el valor de la temperatura. En este caso vamos a poner para 300 grados Kelvin. Más el valor de C. ¿Cuánto vale C? 1,05. 25 por 10 al exponente menos 5. Por la temperatura al cuadrado. Entonces sería por 300 al cuadrado. Más D. ¿Cuánto vale D? En este caso vale menos 3, entonces le voy a poner negativo. $3.595 por 10 al exponente menos 9 por la temperatura al cubo por 300 al cubo. Y listo.
Y de ahí me tiene que salir el mismo valor del CP que tengo para 300, que está acá. Bueno, aquí también está. Este para, ¿qué sustancia era? Para el agua. A ver, para el agua, ¿cuánto valía? 1,87. Vamos a ver si nos sale lo mismo. Voy a cambiar esto. Y me pongo un número más. Y es 3,5. A ver, voy a ver si lo copié bien. El valor de A más 0,19, 6. Vamos a poner paréntesis. Tal vez un signo me equivoco. A ver.
5,9. Ya no me han salido, pero es... necesito- Ya. Voy a ver cuál es lo que está fallando en esta parte, pero me tiene que botar lo mismo. Tal vez me estoy olvidando de una multiplicación exponencial. Ya, no importa. Tampoco lo vamos a utilizar esta tabla, pero también lo puedo encontrar los valores SP con esto también. Ahora vuelvo otra vez a la parte de acá. Ya vimos cómo se encuentra el valor de Z, que es el factor de complejidad que tiene cada gas, cómo determino la presión reducida y la línea de temperatura reducida que voy a interpretar al conectar esta. Estas son líneas de temperatura reducida. Y este es el factor Z de compresibilidad. Si vale 1, Z significa que es un gas ideal. Si no, va a ser un gas real. Yendo a gases, van a ver lo siguiente. En una sustancia varía de acuerdo al calor experimental a cierta cantidad de su masa o varía de acuerdo a su temperatura. ¿Qué quiere decir? Que el calor, que ustedes lo conocieron también,
es igual, el calor específico es igual a la variación de temperatura sobre la masa sobre el diferencial de calor, que es el calor específico determinado experimentalmente, tiene los valores para diferenciar una sustancia de acuerdo a lo siguiente. Que el calor del sistema necesario para absorberlo incrementa la temperatura en grados centígrados. ¿Qué me indica lo que es kilocaloría? ¿Qué me indica kilocaloría? Es la capacidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 libra de masa de agua. Diré 1 kilogramo de masa de agua, kilocaloría. Y si fuera BTU, ¿cómo sería? Si kilocaloría es la capacidad necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua. ¿Y BTU cómo sería? Para elevar el grado bajo ¿Qué cosa? Para elevar 1 grado Fahrenheit, ¿qué más? 1 libra de agua. Correcto, 1 libra de agua. Uno está en el sistema internacional y el otro está en el sistema inglés. Kilocaloría en sistema internacional, BTU, sistema inglés. Por eso que mayormente lo que son los aire acondicionados ustedes lo van a comprar en BTU. ¿Cuánta capacidad que necesita es? ¿Cuánto quiere refrigerar? Entonces lo que aplican ahí las unidades de calor en BTU. En este caso el calor es masa por el calor específico por la variación de temperatura. Y eso depende mucho de qué capacidad calorífica voy a trabajar. Esta es la general, pero aquí aparecen lo que es a presión constante y a volumen constante. Por ejemplo, en esto de acá. Calor específico a volumen constante. Si el volumen es constante, la energía interna se emplea al aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué voy a tener? Si el sistema es cerrado, no hay trabajo, porque no hay cambio de volumen. Si el volumen es constante, no hay trabajo. Entonces voy a tener que el calor que se va a generar va a ser a volumen constante, entonces va a ser la capacidad calorífica a volumen constante por la masa por la variación de temperatura. Y eso es proporcional a la energía, a la variación de energía interna. Entonces yo, si no tengo la energía interna de un gas, lo determino con esta ecuación. Capacidad calorífica a volumen constante por la masa por la variación de temperatura. Y ya tengo la variación de energía interna de un gas. Y calor específico a presión constante. La presión de un cuerpo se dilata y aparte la energía se invierte en forma de trabajo sobre el entorno. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le suministre calor, esto de acá va a incrementar su volumen, entonces lo que va a hacer es incrementar su presión. Entonces lo que voy a tener es que la presión o el calor debido a la presión va a ser la capacidad calorífica a presión constante. Fíjense que la presión se mantiene, pero aumenta el volumen. Hay un trabajo ahí. Entonces voy a tener que la capacidad calorífica a presión constante por la masa por la variación de temperatura no es nada más que la sumatoria de la energía interna más el trabajo. Y si ese trabajo es menor a 0. Entonces, ¿qué hago para determinar eso? Aquí vuelvo otra vez. Lo que voy a aplicar es que variación de energía interna más el trabajo es igual a la variación de entalpía. Para los sólidos y líquidos, la dilatación es despreciable. ¿Qué quiere decir? Tanto en los sólidos como en el líquido es mínima la dilatación. La dilatación en los sólidos y los líquidos es muy pequeña, casi despreciable. Por eso se trabaja mayormente aproximadamente los mismos valores. Pero en los gases ya es considerable, dado que el Cp siempre va a ser mayor
que la capacidad calorífica a volumen constante. Ese es un valor ya determinado. Fíjense que también en la tabla que hemos visto de termo, en esta tabla, los valores de CP son mayores que los de CB. Nunca va a ser mayor el CB que el CP. ¿De acuerdo? Primera condición que ustedes tienen que saber. Ahora sí. Y una vez determinado esto, ya vamos a entrar con la parte de los ejercicios. Pero hasta acá, ¿se ha entendido o hay alguna duda? Todo lo que le he explicado es teoría en base a los gases ideales y gases reales y gas perfecto y la relación con las capacidades caloríficas. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Está bien, Teo. Ahora sí. Ya estos ya son ejercicios que vamos a verlo, que ya lo hemos visto con los gráficos. Este ejemplito. Me dice lo siguiente, la presión en un neumático de un automóvil depende de la temperatura del aire que lo contiene. Cuando esta temperatura es de 25 grados centígrados y el medidor indica 210 kilopascales, si el volumen del neumático es de 0,025 metros cúbicos, determine el aumento de presión en el interior. Cuando la temperatura sube a 50 grados centígrados, calcule también la cantidad de aire que se debe purgar para que mantenga la temperatura de los 50 grados centígrados. Y la presión regresa a su valor original. Supóngase que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Entonces de datos me da la temperatura de 25 grados, la presión manométrica de 210 kilopascales, mi volumen 1 es de 0,025 metros cúbicos, me da mi temperatura 2 de 50 grados centígrados, mi presión atmosférica de 100 kilopascales, me pide la presión 2 y la cantidad de masa que se debe purgar para que el neumático no reviente. ¿Qué hago entonces para aquello? Primero, para el cálculo de la presión 2, ¿qué hago? Que es la presión absoluta. La presión absoluta es nada más que la presión manométrica más la presión atmosférica. Tengo la presión manométrica de 210 kilopascales y la presión atmosférica de 100 kilopascales. Lo que me da que la presión absoluta es de 310 kilopascales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Teo. Sí. Bien. Y el proceso es a volumen constante y la sustancia que voy a trabajar es gas. Entonces lo que voy a aplicar de la ley de la combinación de los gases, la ley de Gay-Lussac, donde me dice que es a volumen constante. Entonces lo que voy a hacer, de esta ecuación general de los gases, que es presión por volumen igual a la masa por el R específico por la temperatura, de aquí lo que voy a aplicar es la ecuación por la ley de Gay-Lussac, que va a ser a volumen constante. Me va a dar presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, ¿qué necesito determinar? Primero mi presión 2, porque ya mi presión 1 ya lo tengo. ¿Qué hago entonces? Determino. Mi presión 2 por volumen 2 es igual a la masa por el R específico por la temperatura 2. El volumen es constante y la masa también es constante porque el sistema es cerrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Despejo la presión. Este volumen 2 que está aquí, multiplicando va a pasar a dividir. Y aplicando la ley de Gay-Lussac voy a tener presión 1 por temperatura 1 sobre la temperatura 2. Mi presión 1, ¿cuánto vale? 310 kilopascales. ¿Ya?
Mi temperatura 1, ¿cuánto vale? 25 y mi temperatura 2, 50. Y fíjense que lo que va a pasar es esta temperatura 2 a multiplicar acá a la presión 1. Entonces aquí sería mi temperatura 2 y aquí es temperatura 1. Está al revés. Entonces va a ser 50 grados más 273 porque tiene que estar en grados Kelvin. Siempre en gases se trabajan con grados Kelvin o grados Rankine. Entonces esos grados centígrados lo transformo a grados Kelvin. 273 más 50 sobre 273 más 25. Aquí está mal, aquí es temperatura 1 y aquí es temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, Ya. al despejar, ¿no? Sí, al despejar. Aquí está mal despejado. Pues vamos a ver si lo puedo arreglar ahorita. Ahorita lo voy a arreglar esto de acá.
Bien, y lo mismo aquí sería para ante. Ahí está. Ahí está. Temperatura 1, presión 1 por la temperatura 2 por sobre la temperatura 1. Y ahí está. Reemplazo le va a dar 336 kilopascales. ¿Le sale ese valor? Sí, Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar cuánto de masa yo debo purgar, sacar al neumático? ¿Qué hago entonces? Determino primero la masa 1 con los valores que yo tengo de mi presión 1, mi volumen 1, mi R del aire, que es un valor constante, y mi temperatura 1. Mi presión 1 es 310 kilopascales, lo tengo acá, por el volumen 1. Mi volumen 1 también lo tengo. Mi volumen 1 es de 0.025 metros cúbicos. 0.025 metros cúbicos. Sobre el R del aire. Y ese R del aire, yo también lo tengo. Si no lo tengo acá, lo puedo determinar también. Lo tengo aquí. .287. Y fíjense que es el mismo valor que hay acá. 0.287. Ahí está mi R del aire. Y mi temperatura 1 que me da. Mi temperatura 1 es de 25 grados centígrados. Le sumo más 273 y me va a dar 298. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Teo. Y le va a dar la masa que va a ser igual a 0,0906 kilogramos. ¿Le sale? Sí, sale. Y para determinar mi masa 2, lo que hago es lo mismo, pero con la presión 2. Mi presión 2 que vale 336 kilopascales. Por el mismo volumen de 0.25, el mismo valor de R y la temperatura. Pero, fíjense algo. ¿Por qué le coloco lo mismo 310? ¿Alguien me puede decir? Y no esta presión de acá. ¿Por qué la presión manométrica? ¿No? Porque la pregunta pide que se mantenga la presión original. Me dice que mantenga la temperatura a 50 y la presión regrese a su valor original. ¿Qué quiere decir? Que vuelva a la presión 1. Eso es lo que me está diciendo. Entonces mi presión, lo puedo poner como presión 3 si quisiera, pero es el estado final, que no cambie la presión y que no cambie el volumen. Entonces determino que mi presión 2 nueva va a ser la misma presión 1 y reemplazo. Solamente lo que cambia es la temperatura. Mi temperatura 2, 323, que es igual a 50 grados centígrados. Y le va a dar 0,0836 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. Sale. Ahora, ¿cuánta es la cantidad que debo botar de aire? Eso es lo que me está pidiendo. Supóngase lo siguiente. Calcula la cantidad de aire que se debe purgar. Entonces tienes que ponerle el aparatito para secar el aire. Entonces voy a purgar lo siguiente. Mi masa 1 original, la inicial, y la masa 2 final, para que contenga el mismo volumen y lo demás, para que sea la misma masa. Entonces, lo que debo hacer es la diferencia.
restar mi masa 1 menos la masa 2 y voy a tener la cantidad de masa que le debo quitar a la llanta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le da? $0,007. Bien, y es el mismo valor que hay aquí. Entonces ya aplicamos una ecuación para un gas ideal aplicando la ley de Gay-Lussac y la ecuación general de los gases. ¿Se ha entendido o hay alguna duda hasta acá? ¿Por qué la masa 2 es constante? La masa 2 es constante, no es constante, es diferente. Mi masa 1 es de 0.2. No, arribita dice volumen y M2 es constante. Ya. Esta llanta tiene una capacidad máxima de volumen, ¿cierto? ¿Va a sobrepasar ese volumen? No. ¿Qué tipo de sistema es la llanta? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. ¿Y qué me dice de principio de sistema cerrado? ¿Hay transferencia de materia, sí o no? No. No. Entonces, por esa razón es que la masa es constante. Como el sistema es cerrado, la masa se mantiene y el volumen ya también está definido por la llanta. Ahora aquí lo que está incrementando es la cantidad de aire que le estoy metiendo porque ha aumentado su temperatura. Pero tiene que ser la misma, tiene que darme la misma masa para poder nivelar la llanta. Entonces, ¿cuánto le tengo que quitar de aire a esa llanta a través de esta diferencia? Debo quitar 0,07 kilogramos. Eso es lo que tengo que aplicar para que se mantenga. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Eso sería por hoy. Y la próxima clase conmigo vamos a hacer ejercicio. Ya toda la parte teórica ya está explicado. Cómo se usa la tabla también. Vamos a hacer gas ideal y vamos a hacer gases reales. Que ningún otro ingeniero de termo avanza gas real. Pero ustedes lo van a ver. Ahí van a ver qué ecuaciones, cómo trabajo y cómo saco esos valores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Quisiera, no se olvide de subir los videos. No tengan pena. Ahorita terminando la clase lo voy a subir. Todo lo que falta. Y también las tareas que están pendientes. No les subí los archivos para que suban, ¿no? Todavía. Sí, es igual. Ya. Entonces, terminando la clase, los mando ahorita. No tengan pena. ¿Otra duda que tengan? Ninguna tengo. Bien. Se lo voy a pasar la diapositiva en PDF al grupo de WhatsApp para que lo vayan leyendo también. ¿Listo? Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Teo. Luego te leo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego.